Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con los intervalos y vamos a plantear aquí algunos ejercicios acerca de la explicación de lo que es un intervalo, ¿sí? Recordemos, un intervalo es un conjunto de elementos de la recta numérica. En nuestra recta numérica tenemos números que son positivos y negativos y van hasta el infinito positivo hacia la derecha y hasta el infinito negativo hacia la izquierda. En esta recta numérica vamos a representar lo que es un intervalo como un conjunto de estos elementos, ¿sí? Por ejemplo, si queremos tomar desde el menos 2 hasta el más 3, podemos indicar si es que queremos que el 2 también forme parte de nuestro conjunto, entonces le vamos a poner con un puntito pintado. Si el 3 queremos que no forme parte de nuestro conjunto, tendremos que ponerle entonces un puntito sin pintar. Cuando tomamos en cuenta el número, vamos a decir que este es un intervalo cerrado. Cuando no lo tomamos en cuenta, vamos a decir que es abierto. Los intervalos cerrados se representan con corchetes, los intervalos abiertos con paréntesis. Por ejemplo, si tuviéramos los siguientes valores: menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y para acá vamos a representar ahora un intervalo que sea cerrado por ambos extremos. Por ejemplo, si queremos que el menos 2 lo tomen en cuenta y el más 3 también lo tomen en cuenta, entonces lo representamos, lo simbolizamos en la recta numérica con puntitos pintados. Y esta graficación implica entonces que los dos extremos, tanto el más 3 como el menos 2, forman parte de este intervalo. También los podemos representar mediante corchetes, de esta manera. Ahora sí, indicamos los valores, menos 2 y más 3, siempre poniendo el valor más pequeño primero y el valor mayor a la derecha, ¿sí? Esa es la forma como se representa un intervalo, en este caso un intervalo cerrado. Veamos ahora un intervalo donde los dos valores o los dos extremos no se los toma en cuenta, es decir, un intervalo abierto en los dos extremos. De esta manera. Ahora, recordemos, cuando es un intervalo abierto, puntitos sin pintar y paréntesis. Por ejemplo, si decimos que el menos 2 no lo tomamos en cuenta y el más 3 tampoco, lo unimos y representamos de esta manera, gráficamente. Ahora, el intervalo se representaría de esta forma: menos 2 más 3. Ambos con paréntesis. Aquí estamos diciendo que sí los tomamos en cuenta a los dos extremos. Aquí estamos diciendo que no los tomamos en cuenta a los dos extremos. El otro caso sería como este, un intervalo cerrado por un lado, abierto por otro lado, al cual se lo considera o se lo llama como un intervalo semiabierto. Desde menos 2, tomándolo en cuenta, hasta el más 3, que no lo toma en cuenta, ¿sí? Hasta ahí la primera parte sobre los intervalos, el conocimiento de qué es un intervalo. Luego con esto vamos a hacer algunas operaciones. Vamos a ver. Las operaciones que se pueden resolver con intervalos son las siguientes. Las operaciones de unión, la operación intersección, la operación diferencia y la operación complemento. La operación unión, que utiliza el símbolo de una U. La operación intersección, una U invertida. La operación diferencia, bueno, es el mismo signo de la resta. Y la operación complemento vamos a ponerle con un apóstrofe o comilla, de esta manera, ¿sí? Con un ejemplo vamos a practicar y aprender más de esto. Veamos, si tenemos dos intervalos, el intervalo A, que empieza en menos 3 y termina en más 4. Y lo vamos a unir con el intervalo B, que empieza en menos 1 y termina en más 5. Vamos a realizar la operación unión de intervalos, la operación A unión B, y vamos a ver cuál es la respuesta de esto. Para esto entonces graficamos una recta numérica y ubicamos nuestros valores que están en los intervalos. Vamos a ver, decimos
de esta manera. El primer intervalo dice de menos 3, no lo toma en cuenta hasta más 4. Hasta aquí. Que sí lo toma en cuenta. Unimos esto, aquí tendríamos nuestro intervalo A, desde menos 3 hasta más 4. El segundo intervalo B dice que va desde menos 1, que sí lo toma en cuenta, hasta más 5, que no lo toma en cuenta, de esta forma. La unión, según el concepto, dice que es un nuevo intervalo que contiene a todos los elementos de estos intervalos que participan en la operación. Para encontrar el nuevo conjunto que contiene a todos los elementos, tenemos que entonces tomar desde el inicio del primer intervalo hasta el final del último intervalo. Entonces diríamos que la solución iría desde menos 3 hasta más 5. Desde menos 3, que no lo toma en cuenta, hasta más 5, que tampoco lo toma en cuenta. Así, este sería el resultado de la operación unión de estos intervalos. ¿Ya? Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando los intervalos están separados en la recta numérica. Supongamos que tenemos de esta forma. El intervalo A, que va desde menos 3 hasta más 1, y el intervalo B, que va desde más 2 hasta más 4. Al unir estos intervalos, veamos, graficamos una recta numérica. Ponemos los valores representativos, ¿sí? Decimos entonces, desde menos 3, no lo toma en cuenta, hasta más 1, que sí lo toma en cuenta. Este sería el intervalo A. El intervalo B dice que va desde más 2, que sí lo toma en cuenta, hasta más 4, que no lo toma en cuenta. Ahora, en este ejercicio observamos que la unión de los dos intervalos no se produce un traslape de un intervalo sobre otro. En consecuencia, el resultado de la unión entre A y B resulta que es el mismo intervalo unido a otro, o pegado al otro, o sumado al otro intervalo. Entonces vamos a escribir el resultado de esta forma. 3 más 1 unido a el otro intervalo, más 2 más 4, unido a. Podemos escribir esta unión, ¿sí?, de esta manera, o también podemos escribirle con el signo más, indicando que los dos intervalos se están sumando o forman un solo resultado. Así, de las dos formas como puede presentarse, que los dos estén formando un traslape o que los dos estén separados. Ahí tenemos entonces las diferentes presentaciones y cómo sería nuestra respuesta. ¿Ya? Veamos la siguiente operación, intersección. Vamos a tomar otros intervalos para representar la intersección. Si tenemos el intervalo A, que va desde menos 3 hasta más 2, y el intervalo B, que va desde menos 1 hasta más 4. El concepto de la operación intersección entre dos intervalos dice lo siguiente: la intersección es el resultado o el nuevo conjunto que contiene los elementos que están repetidos. La intersección dice que es el conjunto de elementos repetidos de los dos intervalos. Gráficamente lo observamos de la siguiente forma. En una recta numérica ubicamos los valores de cada intervalo. Menos 3, más 2, el otro intervalo dice desde menos 1 hasta más 4. Al menos 1 sí lo toma en cuenta, al más 4 dice que no lo toma en cuenta. Ahora, observamos aquí
que hay un intervalo y el otro intervalo está superpuesto, ¿sí? Observen, forma un traslape. La repetición de los elementos es la solución de esto. Entonces, gráficamente observamos que aquí está nuestra solución, porque aquí están los valores que están repitiéndose, desde -1 hasta +2. El valor extremo, -1, y el valor +2 están tomados en cuenta en los dos intervalos. Por lo tanto, el resultado de A intersección con B vendría a ser desde -1, tomándolo en cuenta porque el -1 está repetido en el intervalo B y en el intervalo A. También el otro extremo, +2, que también está repetido en los dos intervalos. Así, nuestra solución para la operación intersección. Veamos un caso diferente en la misma intersección. Suponiendo que tengamos el siguiente ejemplo. El intervalo A sea desde -3 hasta +1 y el intervalo B sea desde +2 hasta +4. De esta forma. ¿Qué pasará ahora? Observemos. Al ubicar los valores en la recta numérica, se va a presentar lo siguiente. Un intervalo -3 más 1, de esta forma. Y el otro intervalo dice desde +2 hasta +4. De esta manera. En este ejercicio, en este ejemplo, vemos que los intervalos no forman traslape, no se forma el traslape, ¿sí? Por lo tanto, no están superpuestos. En este caso, no hay elementos que se repitan en los dos intervalos. En consecuencia, vamos a decir que si no hay elementos que se repitan, la intersección de A con B no tiene ningún elemento. Un conjunto que no tiene elementos se dice que es un conjunto vacío. Es decir, que no hay solución para este ejercicio de intersección, ¿sí? Cuando no hay elementos repetidos. En cambio acá sí teníamos elementos repetidos porque se forma el traslape, ¿ya? Veamos ahora la siguiente operación. Operación diferencia. El concepto de la operación diferencia dice que cuando tenemos dos intervalos que se están restando, tenemos que recordar los conceptos de la resta. En una resta hay tres partes. Hay el minuendo, hay el sustraendo y hay el resultado, que es el resultado diferencia. Entonces, vamos a ver cómo representamos la operación diferencia en una recta numérica. Si escribimos este intervalo, tendríamos desde -4 hasta +2, y el otro intervalo que va desde -1 hasta +4. Desde -1 que no lo toma en cuenta y +4 tampoco. Así. El concepto de la operación diferencia dice que es un nuevo conjunto de elementos que están en el primer intervalo, pero que no están en el segundo. Que están en el primer intervalo, pero que no están en el segundo. Para resolver esto gráficamente hacemos la siguiente simulación. El primer intervalo va a ser el minuendo. El segundo intervalo va a ser el sustraendo. Recordemos que estamos restando A menos B. A es el minuendo, B es el sustraendo. Nuestro resultado será la diferencia. Gráficamente aquí tenemos nuestro minuendo. Aquí estaría nuestro sustraendo. Ahora, para observar de forma gráfica cómo funciona la operación diferencia, hacemos de cuenta que el sustraendo se nos va llevando todo lo que encuentra en el camino. De esta manera, como el sustraendo no toma en cuenta este extremo, se va llevando todo lo que está aquí. Todo lo que encuentra a su paso. Todo esto desaparece. Esto no está. Estos son los elementos del sustraendo. Y esto es lo que me sobra del minuendo. Significa que esto es el resultado de la diferencia.
porque estos son los elementos del primer conjunto y que no están en el segundo conjunto. Por lo tanto, si aquí el sustraendo no lo tomaba en cuenta este extremo, el resultado dice que sí lo toma en cuenta, así que le ponemos un puntito pintado. Y ahora sí podemos observar nuestro resultado, desde menos 4 hasta menos 1. El menos 4 no lo toma en cuenta, el menos 1 sí forma parte de nuestro resultado. ¿Sí? Esta es la forma como se resuelve la diferencia entre dos intervalos. Recuerden, en el intervalo, en el resultado de la operación diferencia, tenemos que recordar las partes de la resta, un minuendo y un sustraendo. ¿Ya? Y gráficamente lo representamos de esta forma para que sea más fácil comprender. Ahora, por último, el complemento. El complemento de un intervalo es un nuevo conjunto que no contiene a los elementos de mi intervalo. Es decir, si mi intervalo A empieza en menos 3 hasta más 2, entonces el complemento de mi intervalo A es un nuevo conjunto que no contiene a estos elementos. Es decir, del gran universo de la recta numérica, todo lo que no está en este intervalo, todo lo que no está aquí. Es decir, si tenemos de esta forma el menos 3 y el más 2. Aquí está nuestro intervalo A. El complemento dice que es un nuevo conjunto que no contiene a estos elementos. Todo lo que me sobra del gran universo de nuestra recta numérica y que no está aquí viene a ser lo que sobra. Es decir, me va a sobrar desde aquí hasta el infinito negativo y me va a sobrar desde aquí hasta el infinito positivo. Observen cómo puse esta señalización. Si mi intervalo no lo contiene al extremo, significa que el sobrante sí lo contiene. Cuando el intervalo contiene a un extremo, significa que el sobrante no lo contiene. Por lo tanto, nuestro resultado viene a ser desde menos infinito hasta menos 3, así. Observen que el resultado sí lo contiene, el sobrante lo contiene a mi extremo. Y como me sobró otro pedazo más de la recta numérica, lo vamos a unir en el resultado hasta más 2 y de allí hasta el infinito positivo. Este viene a ser el complemento de este intervalo. Recordemos, el complemento es lo que sobra, un nuevo conjunto que contiene todo lo de la recta numérica que no está contenido en mi intervalo. ¿Sí? Hasta allí entonces las operaciones que se pueden hacer con intervalos, recordando lo primerito, ¿sí? Que era un intervalo abierto, un intervalo cerrado, un intervalo semiabierto y las operaciones que se pueden hacer con ellos. Gracias amigos entonces por estar en este tutorial de matemáticas para aprender acerca de los intervalos y de las operaciones con intervalos. Gracias.